15 instrumentos de las ciencias naturales. El microscopio es un instrumento óptico que utiliza lentes y luz para magnificar objetos pequeños, permitiendo la observación de estructuras celulares y microscópicas. Es un instrumento de observación microscópica que está hecho de metal, vidrio y plástico. El telescopio es un instrumento astronómico que utiliza lentes o espejos para captar y enfocar la luz de objetos distantes en el espacio. Es un instrumento de observación cósmica que está hecho de metal, vidrio y plástico. El termómetro es un instrumento que mide la temperatura de un objeto o ambiente mediante una expansión o contracción de un fluido, como el mercurio o el alcohol. Es un instrumento de medición térmica que se puede exponer a altas temperaturas y está hecho de metal y vidrio. El barómetro es un instrumento que mide la presión atmosférica, que es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra. Es un instrumento de medición de presión que está hecho de metal, vidrio y plástico. El espectrómetro es un instrumento que mide la composición química de un objeto o sustancia mediante la medición de la radiación electromagnética que emite. Es un instrumento de medición química que está hecho de metal, vidrio y plástico. El cromatómetro es un instrumento que separa y analiza los componentes de una mezcla mediante la técnica de cromatografía, que se basa en la diferencia de afinidad de los componentes por una fase móvil y una estacionaria. Es un instrumento de manipulación química que no se debe exponer al fuego y está hecho de metal y vidrio. La pipeta es un instrumento que mide y transfiere volúmenes específicos de líquidos, generalmente en el rango de microlitros o mililitros. Es un instrumento de manipulación y medición. Está hecho de vidrio o plástico. La balanza es un instrumento que mide la masa de un objeto mediante la comparación con un conjunto de pesas o mediante la medición de fuerza ejercida por la gravedad sobre un objeto. Es un instrumento de medición másica y está hecho con imanes, metal y vidrio. El cronómetro es un instrumento que mide el tiempo con precisión, generalmente en el rango de segundos o horas. Es un instrumento de medición temporal que está hecho de metal, plástico y vidrio. El sismógrafo es un instrumento que registra los movimientos sísmicos de la Tierra que son causados por terremotos o explosiones. Es un instrumento de observación geológica, está hecho de metal, vidrio y papel. El anemómetro es un instrumento que mide la velocidad y dirección del viento. Es un instrumento de medición que está hecho de metal y plástico. El higómetro es un instrumento que mide la humedad relativa del aire, que es la cantidad de vapor de agua que está suspendida en el aire. Es un instrumento de medición de humedad, está hecho de metal y vidrio. El luxímetro es un instrumento que mide la intensidad de la luz. Es un instrumento de medición lumínica que está hecho de metal, vidrio y plástico. El contador Geiger es un instrumento que mide y detecta la radiación ionizante como la radiación alfa, beta y gamma. Es un instrumento de medición de radiación que está hecho de metal y plástico. Y por último, la centrífuga. Es un instrumento que separa sustancias de diferentes densidades mediante la fuerza centrífuga. Es un instrumento de manipulación que está hecho de metal y vidrio.